costo de las gasolinas. El arreglar y sanear las finanzas públicas de nuestro país verdaderamente va a reflejar y va a representar una solución real y no artificial a los problemas y a los altísimos costos que estamos pagando los mexicanos por los productos y servicios. Adicionalmente, también me gustaría aclarar que a esta propuesta o este plan se han sumado otros legisladores del Partido Acción Nacional. De hecho, pues ya vamos vamos 13 senadores al momento que estamos impulsando esta propuesta. Hay otros más que de hecho desean hasta enriquecerla. Yo creo que es momento ahorita de que esto nos una a todos, de que finalmente logremos generar soluciones verdaderas para los mexicanos que verdaderamente y de manera realista logren componer el problema económico que este gobierno nos ha llevado. Le dejo la palabra al senador. Muchas gracias, muy buenas tardes. Una de las características fundamentales de este programa, de este plan de responsabilidad económica, es que es técnicamente sólido, pero sobre todo políticamente viable. No son ocurrencias, son propuestas muy claras, muy precisas, posibles en el corto plazo, y como han dicho mis compañeros, que van a generar un entorno de confianza y de credibilidad sobre la economía mexicana que puede generar un mejor marco de expectativas hacia adelante. En estas 10 medidas hay, por supuesto, acciones que le corresponden única y exclusivamente a la Administración Pública Federal, a los poderes de la Unión o de los órganos constitucionales autónomos, específicamente la reducción del 10% del gasto programable. Son decisiones que debe tomar cada poder público en el ámbito de sus propias responsabilidades y con sensibilidad social. Pero también es cierto que hay medidas de carácter legislativos y de control parlamentario que vamos a activar de manera inmediata a partir del inicio del próximo periodo de sesiones ordinario. Detallo varias de ellas. En primer lugar, presentaremos una iniciativa de reforma constitucional para reducir el financiamiento de los partidos políticos en dos vertientes. En primer lugar, reducir al 50% el financiamiento que se utiliza para gastos de campaña y llevar a cero el financiamiento que se recibe para actividades ordinarias. Ustedes saben que los partidos todos los años, independientemente de que haya elecciones o no, reciben financiamiento ordinario. Reciben financiamiento ordinario de la Federación por parte del Instituto Nacional Electoral, pero también reciben financiamiento ordinario de los institutos electorales locales. A lo que otorga el INE hay que sumarle los miles de millones de pesos que reciben los partidos políticos de los órganos electorales locales. No tiene ningún sentido financiar política cuando no hay competencia electoral. Que los partidos políticos, cuando no haya competencia, se financien fundamentalmente de las cuotas que aportan voluntariamente sus militantes. Vamos a presentar también una iniciativa de reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión para legislar en todo el país, para legislar incluso frente a los órdenes de gobierno local, para que las reglas de presupuestación, ejercicio y aplicación de recursos sean exactamente las mismas. Hay un régimen muy estricto a nivel federal derivado de la ley de responsabilidad hacendaria, de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Un nivel de exigencia que no se traduce en obligaciones concretas en los órdenes de gobierno local. Y es justamente lo que explica no solamente la corrupción, sino el uso abusivo en la parte local de los recursos que con mucho esfuerzo aportan los mexicanos. Vamos a presentar también una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para aportar una reingeniería de la administración. Planteamos la creación de una Supersecretaría de Economía que concentre la función de conducción en materia energética, que concentre también la función de conducción de la política turística y por supuesto las actividades propias de promoción de la economía. ¿Por qué? Porque recientemente, sobre todo en materia energética, hemos trasladado buena parte de las funciones que hoy están depositadas en la Secretaría de Energía a los órganos reguladores. En consecuencia, no creemos que se justifique una Secretaría de Economía cuando esas responsabilidades ya están en órganos reguladores con autonomía y que podemos ahorrar hasta el 50% del gasto compactando en una sola Secretaría estas tres importantes funciones.
Vamos a presentar también una iniciativa de reforma a la ley del Banco de México para que los remanentes de operación del Banco de México solo se puedan utilizar para reducir el endeudamiento. Hoy la ley permite que se puedan invertir en infraestructura. Queremos que no haya ninguna posibilidad de utilizar esos remanentes más que para reducir el enorme cúmulo de endeudamiento. En el ámbito del control parlamentario, aquí nos acompaña el presidente de la Comisión de Energía. La Comisión de Energía del Senado de la República va a establecer los mecanismos para revisar la evolución de los precios de referencia de los energéticos. Una parte de la presión al precio tiene que ver con el costo logístico que está reconociendo la autoridad y que lo estamos pagando los consumidores. En buena medida las ineficiencias que hereda Pemex la estamos pagando los consumidores porque este gobierno no se preparó para la competencia y sobre todo para abaratar los costos logísticos. La Comisión de Energía va a hacer un esfuerzo de monitoreo y de vigilancia para determinar que en efecto haya inversiones contundentes que disminuyan el precio logístico, el costo logístico de las gasolinas. Vamos a promover también la creación de una comisión en el Senado de la República que se encargue de revisar el gasto y la eficiencia de los programas. ¿Qué queremos? Empezar a ver todo el gasto de la Administración Pública Federal para encontrar los espacios de ineficiencia donde están los programas y subsidios regresivos, donde están esos subsidios que solo sirven para alimentar clientelas electorales o que generan espacios para la corrupción. Vamos también a crear una instancia parlamentaria para revisar la evolución del endeudamiento público, sobre todo a nivel local, el sistema de indicadores sobre la evolución de la deuda. Ustedes saben que por alguna razón que no nos explicamos, está paralizada la creación de la Comisión Bicameral de Seguimiento a la Deuda Pública Local. Vamos a insistir que es necesario establecer en el corto plazo esa comisión para garantizar que ningún orden local se siga endeudando. Presentaremos asimismo y por último una iniciativa de reforma constitucional para resolver un espacio de discrecionalidad que están utilizando o que se está utilizando en la política y que tiene que ver con el sistema de aprobación presupuestal. En esos últimos 4 años, el gasto ejercido por la Administración Pública Federal ha sido 8% mayor que el autorizado en promedio anual, que autorizado por la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque hay facultades discrecionales en la ley que vamos a eliminar. Pero al mismo tiempo, el sistema de aprobación presupuestal en la Cámara de Diputados ha generado esa distorsión del fondo discrecional del ramo 23, mejor conocido como Fondo Moche. Vamos a reformar la Constitución y presentaremos una iniciativa, recuperaremos mejor dicho la iniciativa que ha presentado el senador Ernesto Cordero, para que los diputados no puedan crear nuevos programas o reasignar a fondos sin reglas de operación recursos que son públicos. En los últimos años, el ramo 23 ha pasado de 10,000 millones de pesos a más de 130,000 millones de pesos. Ahí no hay políticas, ahí no hay programas, ahí no hay reglas de operación. Lo único que hay es uso discrecional de una cantidad muy importante de dinero que viene del esfuerzo de los mexicanos. Sí, tenemos 2 preguntas registradas hasta este momento. Les pregunta primero Gerardo Segura de Televisión Azteca. Senador, quisiera preguntarle si la sociedad mexicana tiene la capacidad con esos salarios de miseria, 2,500 pesos al mes, de poder hacer frente a este gasolinazo y que además sobre todo va a seguir subiendo la gasolina. ¿Tiene la capacidad la sociedad mexicana de enfrentar este precio internacional como siguen insistiendo las autoridades mexicanas? Y otra pregunta, con estas medidas que ustedes están proponiendo, ¿podría echarse abajo el gasolinazo? Y una tercera, el presidente del Senado, Pablo Escudero, habló de que es hora de que se le dé preferencia para que las campañas políticas sean financiadas con recursos privados y no del Estado. ¿Estarían dispuestos a apoyar esta propuesta que está haciendo el presidente del Senado, Pablo Escudero? Gracias. Bueno, pues ahora sí que le vamos a responder aquí a la limón entre todos. Mire, con respecto al tema de si esto da espacio para eliminar el impuesto a las gasolinas, esta es una propuesta responsable, es una propuesta que se preocupa de la viabilidad de las finanzas públicas y que lo que busca es que en el largo plazo proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas, en particular de los que más lo necesitan. En este momento, lo que se necesita es fortalecer las finanzas públicas.
si tomamos una decisión que aparentemente va en el sentido de apoyar a las familias que más lo necesitan, va a ser contraproducente, porque esa decisión va a debilitar las finanzas públicas y lo que va a suceder es que el tipo de cambio se va a empezar a depreciar más rápido de lo que ya está. Y eso tiene como consecuencia que las gasolinas van a empezar a subir de precio más rápido de lo que ya están subiendo. Entonces, ahora sí que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Lo que aparentemente es una medida solidaria que va a ayudar a las familias que más lo necesitan, en el muy corto plazo y mediano plazo va a significar que el ritmo de crecimiento del precio de las gasolinas se acelere, porque estamos debilitando las finanzas públicas del país. Creo, y entendiendo que es un tema sensible, que se deberían de explorar mecanismos que se probaron en el pasado y que fueron efectivos. Por ejemplo, un subsidio focalizado para las familias más pobres para ayudarlos a enfrentar el incremento en el costo de los combustibles. Que las familias que más lo necesitan no sean las que están enfrentando en este momento esta crisis. Eso se hizo en el pasado, se hizo a través del programa Oportunidades en ese momento, hoy prospera, me parece que el gobierno podría volverlo a aplicar y con eso proteges a las familias más pobres para poder enfrentar esta situación. Pero en este momento lo responsable, lo que nos va a dar en el mediano plazo que las gasolinas no suban de precio tan rápido como estamos viendo, es el fortalecimiento de las finanzas públicas. Gracias. Bien, bueno, adicionalmente el tema de las gasolinas, efectivamente, a ver, es un tema que no solamente nos golpea a todas las economías domésticas de este país, sino que adicionalmente, pues, no es nada más las gasolinas, o sea, todos los productos que hoy consumimos, por ejemplo, los de importación, bueno, ya ni siquiera los de importación, hasta la tortilla está subiendo de precio. Pues son temas que están golpeando de manera importante la economía de las familias. Por eso necesitamos recomponer la salud y las finanzas públicas de este país. Ahorita les daba el ejemplo de cuánto le pegan a las gasolinas, por ejemplo, un peso más, un peso menos en el tipo de cambio. Por eso es tan urgente recomponer la salud y las finanzas públicas. En los últimos 4 años ha crecido adicionalmente al margen de endeudamiento autorizado 4 puntos más la deuda del PIB. Ya llegamos a porcentajes mayores a 50 puntos porcentuales, ya no hay margen de maniobra. Es urgente que recompongamos los errores económicos que ha cometido este gobierno. Y adicionalmente a esto, a ver, el ver de manera lineal, como si todo dependiera del IEPS, el gasolinazo o no, pues el tomar una decisión con esta misma pues linealidad, por ponerle una palabra, podría generar repercusiones adicionales. El nosotros ahorita, pues pensar en que bajando un impuesto se soluciona todo, si ese impuesto después repercute, por ejemplo, en la calificación crediticia de nuestro país, si repercute en el tipo de cambio, podría ser todavía peor el resultado para los mexicanos. ¿Por qué? Porque podríamos tener más costos si sube más el tipo de cambio y con menos recaudación. Es por ello que esta propuesta que estamos haciendo, que es totalmente respetuosa de todas las demás, y por supuesto que hay que considerar y canalizar todas las ideas que se propongan en este Senado de la República, es una propuesta muy responsable, con objetivos muy claros y también que espera resultados muy claros para todas y todos los mexicanos. Para el tema de los salarios. Bueno, y para el tema, otro tema que tiene que ver con el programa de austeridad. Nosotros, y de hecho el senador Gil lo ha comentado en varios foros, es una propuesta y una iniciativa de hecho que viene desde el presidente Calderón en el 2002, que es la ley de salarios máximos. Ahorita ponernos pues en esta competencia que parece muy atractiva de recortar dietas y quién más y quién menos, pues realmente no tiene ningún sentido. Lo que tenemos que hacer es poner orden, lo que tenemos que hacer es fijar, no solo de una manera muy transparente, sino muy clara, cuáles son los rangos de percepciones de todos los funcionarios públicos, fijar un tabulador que obedezca no solamente a las responsabilidades y que sea muy justo, y que de esa manera pues podamos tener mucho más orden en la manera en la cual se dan las remuneraciones, mucho más claridad, y eso también le va a dar mucho más transparencia de cara a los ciudadanos. Quisiera nada más agregar un tema rápidamente en relación con lo que comentaban mis compañeros, el senador Cordero y el senador Lavalle, y es que sí debe de quedar muy claro que la actual crisis que se enfrenta, el incremento en los precios de la gasolina que se vive al inicio de 2017 es fundamentalmente producto, entre otros factores,
de la debilidad del peso. Y esa sí es una consecuencia que ha sido responsabilidad de esta administración. Básicamente lo que se está planteando es una salida, una respuesta que lo que trata de hacer es componer o recomponer las decisiones que se han tomado desde la administración del presidente Peña con una medida responsable. Hay que recuperar el rumbo, pero recuperarlo de forma responsable. Yo más quedaba pendiente de la cuestión del financiamiento privado preferente en las campañas electorales. Estamos en el peor de los mundos, porque por un lado el Estado invierte mucho en los partidos políticos, pero en todas las elecciones se viola tanto el tope de financiamiento privado como el tope de gasto de las elecciones. Es decir, el sistema de financiamiento es caro para los contribuyentes y absolutamente ineficiente para arreglar la condición de equidad, para alentar la condición de equidad en las elecciones. Invertimos mucho dinero los mexicanos para que los partidos se comporten a la altura de la competencia y eso no sucede. Tenemos que empezar a revisar a fondo el sistema de financiamiento. Es mucho más justo que los partidos políticos se rasguen con sus propias uñas a que el erario esté financiando sus actividades, a que los mexicanos estén pagando y subsidiando a los partidos políticos, incluso a aquellos que los ciudadanos no los votan. Y precisamente en relación con el aspecto de resolver este tema del gasto de manera integral, este país ya no puede seguir bajo la lógica de parches y remedos anuales al sistema fiscal. Un impuestito por acá, aumentar el impuesto por allá. La solución de fondo, como lo han dicho mis compañeros, para resolver el problema de confianza y de credibilidad de la economía mexicana es que por final de cuentas, por primera vez y de manera contundente, le entremos a el gasto. El problema del país es el gasto público, el gasto ineficiente.